Hebreos capítulo 5, versículo número 9. Dice, vamos al 8 mejor dicho, ponme el 8, perdón, primero, ponme el 8. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Está listo para recibir esta palabra hoy? Me deja dar la recomendación, ore en casa, antes de venir, para que lo que yo pueda hablar se conecte con usted directamente. Y sabe que somos una iglesia que estamos trabajando en la edificación, y esta enseñanza la venimos construyendo durante todo este tiempo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, diga conmigo, padecer. Hoy vamos a hablar un poquito acerca del padecimiento. Diga conmigo, necesito padecer. Pero vamos a sacar el concepto negativo, vamos a poner el concepto correcto. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, o sea, no porque no era hijo, sino porque era hijo. O sea, ¿qué me da a entender? ¿Por qué era hijo padeció? Porque los hijos asumen el compromiso. Amén. Dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Diga conmigo, aprendió la obediencia. Versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser, ¿qué dice? Autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, ¿para quién vino a ser autor de eterna salvación? Para todos. Pero para los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. Vamos a aclarar esto. O sea, ¿qué hebreo destaca? Hebreo destaca la obediencia absoluta de Cristo con el perfeccionamiento, lo cual nosotros tenemos que aprender a reproducir o a imitar. O sea, no hay un perfeccionarnos en la persona de Cristo si no hay un estado permanente de obediencia a Cristo. Vuelvo a repetir de nuevo esto. No hay un estado de perfeccionamiento en nosotros si no hay una obediencia a la persona de Cristo. O sea, ¿qué me quiere decir, pastor? Le quiero decir esto, que a mayor obediencia, mayor perfeccionamiento de tu vida en la persona de Cristo. Ahora, quiero que veamos algo, voy a tratar de alinearnos un poquito acá. Pero el perfeccionamiento, cuando hablamos en otras ocasiones, el perfeccionamiento de los santos se logra entender a través de un estado permanente de obediencia. O sea, nunca puedo decir que tú y yo nos estamos perfeccionando por oír la palabra, sino por obedecer la palabra. La fe viene por el oír, pero el perfeccionamiento viene, oh Señor, por la obediencia. O sea, la fe nunca viene, o mejor dicho, el perfeccionamiento no viene por oír la palabra, viene por hacer la palabra, y hacer tiene que ver con obedecer la palabra. Si algo marca este evangelio que estamos predicando, es el evangelio de obediencia a la fe. Y dijimos que la fe no es algo, es alguien, y este alguien es Cristo. Entonces, para que todos obedezcamos a la fe, ¿a quién? A Cristo. Entonces, quiero avanzar un poco porque la vez pasada definí algunas cosas que creo que son fundamentales en nuestra vida entender. Pero una de las cosas que la palabra nos enseña, o mejor dicho, entender que perfeccionamiento para los santos, o mejor dicho, los dones, vamos a ampliar un poquito más, los dones fueron dados por Dios para el perfeccionamiento de los santos. ¿Y qué es perfeccionamiento de los santos? Los dones fueron dados para enseñarle a usted una sola cosa, y es que obedezca.
Porque la vida o la nueva naturaleza ya tiene por sí interiormente incorporado un estado de obediencia. Simplemente que tenemos que crecer y que los velos caigan para ver nuestra nueva naturaleza que de por sí ya es obediente. Amén. ¿Dónde está tu perfeccionamiento y el mío? En un estado permanente de obediencia a Cristo. ¿Qué me dice que te estás perfeccionando? Me dice que estás perfeccionando cuanto más exacto eres y rápido eres en obedecer a Cristo. Anote esto, por favor. El nivel de obediencia a Cristo es el nivel de perfeccionamiento de la persona de Cristo. El nivel de obediencia a Cristo es el nivel de perfeccionamiento. Entonces, ¿cuánto perfeccionamiento o cuánto me estoy perfeccionando en la persona de Cristo? Por eso cuando hablamos acerca de perfección no hablamos de ausencia de errores. Cuando hablamos de perfección, la gente dice, yo no soy perfecta. ¿No? ¿Cuántas veces nos pasa muchas veces esto? Yo no soy perfecta. No. La perfección que estamos hablando es un estado permanente de obediencia. Entonces, cuanto más obediente eres, más perfecto eres. Ahora, para llegar aquí, escuche por favor, aquí hay algo importante. Primera de Samuel, lo vimos la semana pasada, Primera de Samuel 15:22. Es este, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? Que obedezcas a su voz. Y creo que Dios nos va a llevar a traer esta serie, quizás que hablemos seguidamente, terminando esta, vamos a enseñar acerca de qué es obedecer su voz, cómo distinguir la voz de Dios y cómo hacer que la voz de Dios sea tan no sobrenatural, sea lo más normal. Lo vamos aquí. Que obedezcan a su voz. Escuchad, dice, la obediencia, yo estoy leyendo en la versión viviente, ¿no? La obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que el ofrecer la grasa de los carneros. No sé cómo dice aquí. Ok, dice, obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura. Mire qué interesante que está unido obediencia con sumisión, obediencia con prestar atención. O sea, cuando yo presto atención, me estoy sometiendo a obedecer a eso. Ponga atención, tú pones atención, es porque hay lo que dijimos antes, un espíritu dispuesto. Y voy a ampliar esta palabra porque, gracias a Dios, porque cada semana vamos edificando algunas cosas. Y yo dije la vez pasada que muchas personas están disponibles y otras personas están dispuestas. ¿Se acuerdan de esta frase? Pero quiero ampliar el concepto de lo que es una persona disponible. Una persona disponible, dijimos que es un sentido pasivo. Es una persona que puede hacer algo, pero no quiere hacer algo. Pero le voy a ampliar un poquito más ahora este concepto. La palabra disponible es una persona que tiene disponibilidad. Ponga atención. No es un misterio, pero para que usted entienda un poquito más. Una persona disponible es una persona que tiene disponibilidad. Pero que tenga disponibilidad no es el indicativo que quiera hacer algo. Ejemplo, ¿cuánta gente hoy dejó de venir a la iglesia y tenía disponibilidad de venir? Porque tenía tiempo, o sea, estaba disponible. Lo que pasa es que decidió seguir durmiendo o irse a la playa o quién sabe qué. ¿Me sigue o no? Entonces, necesitamos entender y definir esto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del señorío de Cristo, como estamos marcando toda esta serie, estamos hablando no de estar disponible, sino estar dispuesto.
Y pongo un ejemplo muy sencillo aquí, en esto. Y la palabra dispuesto es una persona que tiene siempre disposición a hacer algo. Esta es la palabra dispuesto. Siempre tiene disposición a cualquier precio, cueste lo que le cueste, a hacer algo. ¿Se acuerdan que hace mucho tiempo yo hablé esta diferencia, y esta es la diferencia entre disponible y dispuesto? Es aquellas dos personas que van a un trabajo, ¿no? ¿Cuántos fueron alguna vez, por primera vez, a un trabajo? Amén, amén, todos bien, ¿eh? Bien. Y cuando usted va con otro al lado, y van los dos, y los dos se presentan. Resulta que hay una máquina que tienen que manejar, que tienen que hacer, que tienen que mover, que tienen que tocar botones. Si uno viene, han venido los dos, pero uno está dispuesto y otro está disponible. O sea, ¿cuál es el tema del disponible? Él viene, ve la máquina y dice, ¿sabes qué? No sé manejar esa máquina, así que aunque vine, me regreso a casa. Pero él dispuesto, ve la misma máquina y dice, no sé manejar esa máquina, pues yo estoy aquí, aprovecho la oportunidad, y si alguien me enseña, yo aprendo rápido y aprendo a manejar esa máquina y me tomo este empleo. ¿Me explico? Entonces, mucha gente está disponible, pero no mucha gente está dispuesta. Vamos con ejemplo. Mucha gente está disponible, pero no está dispuesta a aprender. ¿Me sigue? ¿Tranquilo? Tranquilo. Porque quiero que entienda el concepto. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque obediencia, escuche, es una cuestión de no de disponibilidad, sino estar aprendiendo cada vez más. Quiero aprender a obedecer más. Enséñeme, no lo sé todo. Por eso usted viene a la congregación, por eso usted se congrega. ¿Por qué se congrega? Para vernos entre nosotros, fantástico. Para comer la buena comida que hacen, también. Pero usted se congrega con el primer objetivo, y es aprender más acerca de la persona de Cristo. Quiero saber más acerca de cómo voy a ser perfeccionado en mi estado permanente de obediencia a Cristo. ¿Sabe? Yo como ex músico, ex director de alabanza, alguien me dijo, ¿pero sigue cantando? Ay, tengo que cantar mejor que yo. Ya está. Esa es la idea. Pero ¿sabes cuántas veces nos hemos encontrado? Y después como pastor, obvio, después me encuentro como pastor. Esa historia también la cuento como pastor. Me he encontrado con personas que vienen con una habilidad pero tremenda. Saben música, partitura, saben tocar, le hacen hablar al piano, a la guitarra, lo que usted le ponga. Pero no están dispuestos. Están disponibles. ¿Sabes por qué? Porque cuando le digo, quiero que hagas tu guitarra, te vayas a un grupo, que hay 7 u 8 personas ahí, y quiero que le ayudes con los instrumentos para dirigir la adoración. Oh, no tengo tiempo para esto. Ellos quieren esto acá. No sé cuál es la diferencia, nunca la vive. A mí me gusta predicar aquí abajo. Quieren acá. Quieren una guitarra, un piano de... No me malentiendan, damos lo mejor, tenemos lo mejor, pero tenemos que estar dispuestos a que si tenemos una guitarra con 3 cuerdas, le vamos a hacer sonar como si tuviera las 6. Yo he hecho esto. Amén, amén. ¿Está aprendiendo algo? Necesitamos estar en un estado de no de estar disponible. Cuando la gente dice, pastor, cuando usted quiere, cuente conmigo para todo. Son las peores personas. Lo he descubierto alrededor del tiempo, ¿eh?
No estoy generalizando, por favor, les pido perdón. No estoy generalizando. Hasta la vida doy por ti. Cuidado, porque va a ser que te va a negar. ¿Sabes cuántas veces hay gente que me ha dicho, tú eres mi papi, tú eres mi padre? Y eso se ve con el tiempo. Y yo he catalogado una media de 5 a 10 años. Lo que define. ¿Pero qué estamos? ¿Estamos disponibles o dispuestos? Vamos, Dios, ¿qué usted quiere? Porque Dios, ¿sabe lo que Dios quiere que tú quieras? Si tú estás aquí, no es al principio porque alguien te trajo, no. La idea es que tú estés aquí porque usted quiere estar. Y aunque usted lo eche, no, usted no me echa de acá. Y aunque tenga calor, no importa que tenga calor, un abanico. Más calor hace en otro lugar. Vamos avanzando. Si no nos quedamos aquí. Venga Hebreos de nuevo, capítulo 5 que hemos leído. Por eso usted va a encontrar que el énfasis del apóstol Pablo no era, dijimos la vez pasada, el ministerio, sino que era la obra del ministerio. Y definimos que la obra del ministerio que era obediencia. Obra es obediencia. Ahora, entendiendo que estamos día conmigo, estoy para obedecer. También, aquí hay algo importante, y es esto: entender que nuestra obediencia, su voluntad, póngame atención, va a rendir y a someter nuestra alma bajo el gobierno del Espíritu y del Señorío de Cristo. Pastor, le voy a explicar esto. ¿Qué pasa cuando tú obedeces a lo que Él te está pidiendo? Cada vez que tú obedeces a lo que Él te pide, estás sometiendo tu alma al Espíritu y al Señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque tu alma es un poco rebelde. Es un poco espíritu salvaje, como la novela. Espíritu salvaje. Quiere ir para donde lo lleva el viento. El alma es como diría un argentino, un potro endiablado, ¿no? Un potro salvaje que no se quiere sujetar. Y uno trata de domarlo, y cuando usted le suelta un poquito la cuerda, se va. Por eso, ¿cuál es la idea? La idea del alma es que esté crucificada. ¿Cuántos días? No la baje más de la cruz. Pero cuando usted la baja, cuando usted comienza a trabajar en estado de no hacer su voluntad o no de obedecer a su plan y a su propósito eterno, usted hace que el alma se baje. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú quieras matar el alma. Dios no la va a matar por ti. O sea, Dios quiere que usted quiera llevar su alma a un estado de sometimiento absoluto a la vida del Espíritu y al señorío de Cristo. Por eso, mire qué interesante, porque mi obediencia siempre va a llevar a mi alma a un estado de crucifixión permanentemente. Vamos a ver esto un poco. Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, diga conmigo, padeció, aprendió la obediencia. Cuando hablamos de padecer, escuche por favor, el padecimiento no es algo externo, no es algo que nos pasa exteriormente según Dios. Y lo vamos a definir un poquito ahora. El padecimiento que Dios nos habla es un padecimiento interno. ¿Qué padecimiento?
el padecimiento de hacer su voluntad y su obediencia a su voluntad. Vamos a ver esto. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. ¿Qué dice? ¿Aprendió qué? La obediencia. Y habiendo sido perfeccionado porque aprendió obediencia y padeció, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que ¿qué? Los que lo obedecen. Ahora, no se puede, escuche y anote esto por favor, no se puede pensar en obedecer sin pensar en el costo del padecimiento. Voy a preguntar algo aquí. ¿A cuántos de ustedes, o mejor dicho, cuántos de ustedes han obedecido siempre a Dios? Vamos a ver eso. ¿Cuántos de ustedes han obedecido siempre a lo que Él te pide? ¿Por qué? Porque una cosa es decir que soy obediente y otra cosa es accionar en esa obediencia. ¿Cuántas veces Dios te dijo de hacer algo y lo hiciste, pero recién a la otra semana o el otro mes o al año siguiente? ¿Y usted piensa que Jesús no pasó por el mismo proceso que tú y yo pasamos? ¿Por qué? Porque el alma no quiere obedecer. Diga conmigo, el alma no quiere obedecer. Ese alma rebelde. ¿Y sabe dónde está el más ¿cómo le puedo decir esto? Ayúdame, Andrés. La esencia. ¿Dónde está todo el tema de que no quiero obedecer? Muchas veces se da en la finanza. Gracias, no tenía que decir amén a esto, pero está bien. ¿Usted no se dio cuenta que cuando hablamos de finanza y hablamos de desafío, lo primero que dice la gente es, uy, pero yo no tengo, pastor? Pero cuando hablamos de comprar un coche en la casa, aparece el dinero y rebuscamos y rasqueteamos donde sea. ¿Hay algo malo? No estoy nada diciendo malo. Estoy hablando cómo el alma muchas veces prioriza o da prioridad a otras cosas antes de lo que Dios me está pidiendo. Diga conmigo, padecimiento. Padecimiento, ¿qué no es padecimiento? Padecimiento no es persecución o cosas que nos pasan exteriormente. Pastor, aquí estoy padeciendo por el amor a Cristo. No tiene que ver con lo exterior. Miren, hoy en España vivimos una persecución que no va a ser como otros países. Va a ser la persecución de ideas y principios que van en contra de la idea de Dios y del principio original de Dios. No va a ser, o sea, va encaminado para ese lado. Entonces, si yo no aprendo, entiende, esto no es padecimiento. Escuche, Pablo lo tenía, si Pablo se fuera por padecimiento, Pablo era el mayor padecedor del mundo. En la cárcel, azotado, 40 latigazos menos uno, yo dije 39, 40, ya no notamos la diferencia. Pero por algo va a ser diferente. Metido en cárcel, azotado, herido. En otra vez lo apedrearon tanto que lo dieron como muerto. Otra vez escapó con lo bajaron porque lo estaban persiguiendo, que lo iban a matar. ¿Y sabe lo que llega a decir Pablo? Pablo dice, esta leve y momentánea tribulación. O sea, ¿por qué a Pablo no le afectaban las cosas externas? ¿Y por qué no le afectaban las cosas externas? Porque con Cristo estaba juntamente crucificado. ¿Y qué es lo que estaba juntamente crucificado? Su alma. ¿Sabe cuando nosotros vamos a ver y a entender la vida completa de Cristo hasta que tengamos la conciencia dónde está nuestra alma ubicada? Si está muerta, si ha sido crucificada con Cristo o no. Y cada día usted lo va a comprobar. Ahora, quiero avanzar un poquito más. El verdadero padecimiento
se pasa realmente en el interior cuando tengo que obedecer. Ya le voy a explicar esto muy rápidamente. Entonces llegó, escuche esto. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó, escuche, a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús triste y angustiado. Pero si Jesús era la manifestación de Cristo. No, pero usted tiene que ver que aún Jesús tenía ese alma ardiendo. Por eso dijimos la semana pasada que la muerte no fue la cruz, la muerte fue en Getsemaní prioritariamente. ¿Por qué? Porque en la cruz fue la consumación de lo que hizo en Getsemaní. Porque en Getsemaní lo que hizo fue morir a su voluntad y a sus cosas. Vamos a seguir leyendo. Lucas 22. ¿Sí? Bien. Lucas 22. Síganme por favor. Versículo 38. A ver si es el correcto. 28. Entonces, miren lo que dice acá. Entonces Jesús les dijo. Entonces, ¿qué era entristecimiento y angustia? ¿En dónde estaba eso? Entonces Jesús dijo: mi alma diga conmigo, mi alma. Mi alma está triste hasta la muerte. En un momento entró en un estado depresivo Jesús. ¿Lo puedes llegar a ver? Pastor, entró en un estado. No, porque vamos a ver por qué. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Siga leyendo, por favor. Leyéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Vino luego su discípulo, lo halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y la halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños. Esto no pasa aquí. Dice: y dejándolos, y se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo lo mismo. ¿Qué era lo mismo? Se haga su voluntad, la voluntad del Padre. O sea, ¿qué es lo que estaba matando en ese momento Jesús? El alma. Escuche, Jesús, y entienda por favor esto, quiero que me lo entienda y no me lo saque de contexto. Pero Jesús en la parte del alma no quería ir a la cruz. Él veía todo, el alma le estaba hablándole, pero a gritos: no vayas, no vayas, no vayas. ¿Por qué? ¿Por qué yo sé que estamos hablando del alma que no quería ir? Porque en realidad la Biblia dice que Cristo fue con gozo a la cruz. Porque vio lo que se iba a producir después de la cruz, que muchos hijos iban a entrar a la vida eterna. O sea, él dice que, Hebreos capítulo 12, dice que él puso su mirada, él fue con gozo a la cruz, puesto, aprendió lo oprobio, pero puso su mirada en lo que iba a conseguirse, que iban a ser muchos hijos para la vida eterna. O sea que Jesús en realidad era el momento de su muerte. ¿Dónde? En Getsemaní. Interesante. Busqué la palabra Getsemaní y ¿sabe lo que se llamaba? Trituradora de olivo. Sí. Pregunta: ¿qué era Cristo? El ungido. Ungido de dónde viene? De aceite. ¿Y sabe lo que he descubierto? He descubierto que a través del ministerio de Jesús, el lugar preferido de Jesús siempre era Getsemaní.
No era la única vez que fue. ¿Sabe qué me está diciendo? Me está enseñando algo más que un sacrificio. Que cada vez que el alma se quería desprender y saltar, él iba a Getsemaní, a la aduladora, a someter su voluntad a la voluntad del Padre. Pasa que yo lo veo aquí reflejado en un momento determinado. Yo relaciono el lugar donde él iba a ser procesado. Por eso cuando queremos hacer algo para Dios y para la reflexión del reino, lo primero que va a saltar es tu alma. Por eso tu alma tiene que estar crucificada, pero no sabes cómo. Póngale clavos extra, por favor. Porque tiene que ver esto, que Jesús dijo, mire, mi alma está triste hasta la muerte, pero enseguida, no se quedó con esto, enseguida dijo, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Escuche, que tú y yo pasemos un momento en que nuestra alma hable, no es un tema. El tema es que nos esté hablando 24 horas nuestra alma. El problema es que muchas veces nuestra vida nos habla, el alma nos habla 24 y le dejamos que hable. Y le dejamos que hable, y le dejamos que hable, le dejamos que hable. Escuchen, no es un problema que hable, es un tema que cuando habla lo tenemos que llevar crucificado. Y sometido al gobierno de Cristo. Porque es nuestra alma la que tiene que estar crucificada. ¿Para qué? Para que, como decías tú en la oración, la nueva naturaleza de Cristo esté dando constantemente vida abundante. ¿Cuál es el mensaje que venimos construyendo? No hay una obediencia a su voluntad, sino hay una muerte al alma. Esa es la realidad. La que dice, ¿pero usted por qué, pastor? No, es porque yo someto mi alma todo el tiempo al señorío de Cristo. ¿O usted piensa que yo no quiero irme ahora y tomar el sol y irme con mi familia? ¿Mi alma? Si yo le rodeo suelta, usted no está aquí a la 1:00 y pico de la... Gloria a Dios. Por eso cuando el espíritu no es... O sea, vamos a decir así, en el alma produjo tristeza, en el espíritu produjo gozo. Qué interesante. Porque mientras el alma estaba angustiada, en el espíritu había regocijo. ¿Cuántas veces le ha pasado que Dios le ha pedido algo y exteriormente enseguida dice, pero ¿dónde vamos? ¿Dónde? Pero dentro tuyo sabes que tienes que hacerlo. Y dentro tuyo hay gozo interno. No puedes explicarlo. ¿Sabes cuántas veces he disfrutado este momento de darle a algo a alguien y que ese alguien cambiara la cara de gozo y de alegría y solamente de verlo disfrutar? No hay precio, papá. ¿Por qué? ¿Por qué Getsemaní? Quiero explicarle esto. Porque fue allí en Getsemaní donde entregó su voluntad y asimismo su vida para ser sacrificada luego en el Gólgota. Quiero que leamos una escritura y termino aquí. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y ahora vamos a entender bien esta escritura. Y después buscamos en Hebreos 5, 8 y 9, pero esta es primero. Filipenses 2, 8. Ahora usted, a ver si se le amplía ahora la mente. Y estando en la condición de hombre, ¿qué está hablando? Estando en la condición de qué? Tu persona y mi persona. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Muéstrame una persona humilde y te mostraré una persona obediente.
La humildad está directamente relacionada con la obediencia. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Escuche, vamos a parafrasearlo. Hasta la muerte y muerte de cruz. ¿No le extraña que 2 veces aparece muerte? Se lo voy a parafrasear. Haciéndose obediente hasta la muerte, Getsemaní, y muerte consumada en la cruz. Porque en realidad, Jesús no dice acá que fue haciéndose obediente hasta el Gólgota. ¿Lo puede ver o no? Hasta la muerte, coma. ¿Dónde fue la primera muerte? ¿Y dónde fue la obra consumada completa? Cruz. Pero ¿dónde se produjo la obediencia hasta la muerte? ¿Sabe? Yo puedo parafrasear y lo apunté así. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte del alma. Y como resultado de la muerte del alma fue la muerte de cruz. Y por causa de la muerte de cruz, tú y yo tenemos una vida eterna. Pero esa vida eterna primero fue hecha prioritariamente por la muerte de un alma que había sido muerta, sometida a la voluntad del Padre. Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado por la obediencia, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Anote esto, por favor. Aflicción del alma es morir a uno mismo para llegar a obedecer completamente la voluntad de Dios. Voy a repetirlo. Aflicción en el alma es morir a uno mismo para llegar a obedecer completamente la voluntad de Dios. Pastor, ¿y qué es aflicción en el espíritu? Aflicción en el espíritu es urgencia en el llamado a lo que Dios me está pidiendo. Aflicción en el espíritu es urgencia en el llamado a lo que Dios me está pidiendo. Esa es la pregunta. Cierra. Semana que viene vamos a continuar acerca de la aflicción en el espíritu. Pero séame sincero, ¿cuántas veces Dios le ha pedido cosas a usted que usted sabía que lo tenía que hacer y usted no lo hizo? Dame su mano, por favor, quiero saber la mano. Bien, voy a repetir. ¿Cuántas veces usted vio que Dios le estaba pidiendo algo y usted no hizo o no correspondió con lo que Dios le pidió? Bien. Mi pregunta es la siguiente, sea sincero con usted mismo. ¿Cómo a lo largo de quizás esos días o esa semana usted se sintió? Sea sincero con usted mismo. Interiormente sabía que estaba haciendo lo que tenía que hacer. Interiormente lo percibió toda la semana, pero usted seguía dando vueltas, poniendo excusas, poniendo cosas. ¿Sabe? Llega un momento en que Dios se calla. ¿Sabes cuál es el mayor
gravedad de esto, por eso se llama aflicción del espíritu, porque lo que nos hace es pérdida de tiempo. Y si hay algo que no podemos recuperar es el tiempo. ¿Cuántas veces Dios te pidió cosas para hacer y no la hiciste? Si Dios te sigue amando, Dios te sigue amando siempre, pero lo único que has perdido es tiempo. ¿Sabes para qué sirve el alma? El alma solo tiene un objetivo, y es manifestar el carácter de Cristo. Nada más. Nada más. ¿Cuál es el trabajo? ¿Para qué está el alma? Para manifestar el carácter de Cristo. ¿Para qué estoy yo? Para obedecer y ser enseñado en la obediencia. Póngame atención, si usted va a un grupo de vida y tratamos de que cada vez corregir cosas, ajustar cosas, los responsables del grupo y que seamos más eficientes en todo. Si usted va a un grupo de vida y a usted le tocó un Pedro que le va a cortar la oreja, por favor, déjese la cortar, porque Dios le está enseñando obediencia. No sé si te entendió o no ahora. Si a usted le tocó algo, usted no sabe cómo es, el alma está hablando, entonces vamos a crucificarlo un poco. Porque ¿cuál es el estado? El estado permanente de obediencia es donde Dios quiere llevarnos. Pastor, todo el tiempo. Dice que Jesús aprendió obediencia, aunque Él era la obediencia. Él aprendió obediencia. ¿Cuál es el problema cuando la gente resiste autoridad? Busca escrituras. Busca escrituras. Busca escritura para rebatir todo cuando estamos corrigiendo algo. La Biblia no me está mostrando a Cristo cuando estamos haciendo. Porque la Biblia dice, no, lo que está hablando es tu alma. Yo sé que no es un mensaje para saltar así. Y está en un domingo de estar siendo bravo. Pero esto nos define como congregación. Y aprovecho que somos todos hijos de la casa. Necesitamos, yo estoy haciendo como contarlos a todos, porque necesitamos entrar en un estado de obediencia permanente. Si eso me cuesta que sea, porque ¿sabes cuántas veces mi pastor me sentó y me dijo, no estás honrando como deberías estar honrando? Y digo, Señor, el alma sabe cómo hacía. ¿Cómo dice esta persona? Yo que soy el más, yo que... Siempre el alma habla siempre barriendo para su casa. ¿Sabes lo que hoy entiendo? Que ese estado de obediencia permanente me llevó a donde yo estoy. Yo tuve liderazgo que no sé si ustedes hubieran aguantado, empezando desde mi padre. Yo no sé si usted hubiera aguantado el liderazgo de mi padre. Como dice por ahí, que Dios tenga que estar la gloria. Pero, ¿entiendes? Yo se hubiera aguantado. Pero el tema ¿cuál es? Yo quiero llevarlo hoy, toda esta jornada de hoy, es para que usted vaya a casa. No es para que usted salga. Ni siquiera, yo me fui tranquilo esta vez. No quiero emocionarlo. Que vaya a casa y vea dónde está su alma, en qué nivel está su alma. Está media, como alguno dice, ahí estoy tratando de matar al alma. Y matámosla de una vez, por favor. Pero entienda, por favor, cuando hablo de muerte, no hablo de anular el alma está ahí, todo lo que Dios nos da es bueno. Pero es bueno cuando está sometido a la vida del Espíritu. El alma es buena, ¿no? El alma es muy mala, no, el alma es muy buena. Dije algo, alma, por favor. El alma es muy buena. Es muy buena cuando se somete a la vida del Espíritu. Amén. Cuando no se somete a la vida del Espíritu es terrible.
es algo indomable. Pero cuando sometemos el alma, ¿qué es el alma? Pensamiento, voluntad, emoción, todo sometida a la vida, no, vos te vas a someter. Es que él me habló mal, no, vos te vas a someter a la obediencia. Es que él no me saludó, vos te vas a someter. Es que me hablaron mal en mi grupo. Todo esto es el alma. Y Dios te dice, aprende obediencia. No pases el test, aprende obediencia. Es que usted no sabe las cosas que me dijo, pastor. ¡Pastor! Dios te dice, no has pasado el examen. Aprende obediencia. Aprende obediencia. ¿Cuál es el fin de todo? ¿Cuál es el fin de todo este evangelio? La obediencia a Cristo. En todo. En casa, en la familia, en la congregación. ¿Cuál es la obediencia a todo? El final es que obedezcamos a Dios a través de la persona de Cristo que está en nosotros. Si yo puedo resumir esta enseñanza, se resumiría así, muy sencillo. Obediencia 100% a la persona de Cristo. Cuando lleguemos a ese lugar, dejo de predicar obediencia a su voluntad.